Radio Universidad Austral de Chile presenta Trepidante, el archivo sonoro de la literatura de los ríos. A medio hacer, ni crudos ni cocidos, bipolares capaces de cabalgar el huracán. Trepidante, proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2025, en el marco del Plan Nacional de la Lectura. Con ustedes, Cristina Gallardo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Trepidante. Esta vez, ¿cierto? Este año, 2025, estamos en una temporada bien especial porque estamos siendo financiados por el Fondo del Libro y la Lectura, como dice nuestra cortina. Y eso nos ha permitido también poder extender nuestras fronteras. Y hoy nos acompaña una hija, así lo voy a decir, una hija de la región de los lagos. Bienvenida, Valentina Ríos, ¿cómo estás? Hola, gracias, bien, gracias. Digo hija de la región de los lagos porque acaba de lanzar esto fue el 2024. 2024, el 15 de noviembre. El 15 de noviembre, hace muy poquito, este libro que es Hijas de Lili, ¿cierto? Que es poesía, y vamos a ahondar un poco en el libro, vamos a ahondar en la trayectoria, y lo primero que quiero preguntarte, Valentina, es ¿cuál ha sido tu camino ninja, por decirlo así, tu camino en la poesía? ¿Cómo es que te vas construyendo como poeta? Es un camino largo y que tiene varias variantes, la verdad, varias aristas. Empieza en el colegio con un concurso de poesía que era dedicado al colegio precisamente por el aniversario. Y a partir de ahí, bueno, gané ese concurso de poesía, me premiaron y a partir de ahí empecé a escribir poemas que eran como alusivos a temáticas que tenían que ver con fechas importantes, Día de la Madre, la Patria, la bandera, cosas típicas como de niño. Y después, bueno, y todo esto también tiene mucha influencia con mi abuela. ¿Ya? Mi abuela le encantaba la poesía, de hecho ella tenía un cuaderno muy bonito donde sus amigos en la juventud le habían escrito poemas de otros autores y ella los coleccionaba y ella me lo dejó de herencia. Y como siempre le gustó la poesía, nosotros que somos de la ciudad de Osorno, escuchábamos en la noche un programa que se llamaba Reminiscencias. Y en ese programa tocaban tangos, milongas, toda esa música antigua, y entre medio la locutora leía poesía. Entonces, mientras ella planchaba, yo la acompañaba, escuchábamos el programa y ahí me fui como metiendo en ese mundito de que me gustara mucho el tema de la poesía. Entonces, con esa influencia, más el colegio que siempre me fomentó el tema de seguir escribiendo, me inscribían en concursos de poesía, mandaban mis poemas, me validaron mucho en ese aspecto, me permitieron declamar en los actos. Después me integré al taller literario cuando pasé ya a un curso más grande, porque el tema del primer poema que gané fue a los 9 años. Entonces ya después cuando ya pasé a quinto, a la jornada de la mañana en ese tiempo, cuando eran doble jornada, me inscribí en el taller literario y ahí con la profesora Ela Montesinos aprendí mucho, tanto de escribir como de declamar de otros autores. Y, y fue un proceso que duró la educación básica. Después, cuando llegué a la enseñanza media, no me inscribí en ningún taller y empecé a escribir como para mí y cambié el estilo a esa poesía adolescente, de las emociones, los sentimientos del adolescente, lo que me contaban las compañeras, las amigas, los amores y desamores.
Y ahí quedaron esos poemas, quedaron por ahí olvidados, después ya uno se hace adulto, empieza a estudiar educación superior, trabaja, y me fui olvidando un poquito del tema de la poesía. Sí, de repente escribí algunas cosas, ideas en algunas libretas por ahí, pero no fue nada constante hasta el año 2012, por ahí, cuando me hicieron la invitación a participar de una actividad que se iba a realizar en marzo de 2013, que era con una agrupación que se llama Chile País de Poetas. Ah, Entonces se iba a hacer un homenaje a Óscar Castro en distintas ciudades del país, donde se iba a declamar en un mismo horario, coordinados, el poema La Tierra de Óscar Castro, y también se daba la oportunidad para que uno declame sus poemas. Entonces yo ya en ese tiempo estaba viviendo acá en Puerto Montt, pero me invitaron al Sofía Hot allá en Osorno a participar de la actividad. Así que ya yo dije que sí, fue la primera vez en mucho tiempo que declamaba algo propio también en público, y a partir de ahí me fueron invitando a eventos y empecé a volver a escribir, a generar más material, pero siempre todavía muy pegada a esta temática como todavía del sentimental, emocional, buscando mi estilo. Eh, Participé en varias, nunca perteneciste a o sea, como hiciste, perdón, nunca hiciste un taller literario. no, no hasta después, yo creo que más o menos como el 2016, 17 por ahí, no, Claro, porque después, además 2018, tienes doble militancia, eres profesora de lenguaje y comunicación y profesora de sí, historia. sí, Entonces, sí. también, ¿cómo fuiste, cómo hiciste convivir estos dos mundos que Es son Es diferentes que esos igual? mundos se juntan después, porque yo estudié pedagogía, bueno, estaba en el proceso de estudiar pedagogía en historia cuando me involucré de nuevo en este mundo de la poesía. Entonces, tenía un trabajo nada que ver, un trabajo administrativo, mientras tanto estudiaba y conjugué el tema de la poesía. Y después, una vez que ya estaba trabajando como profesora, saqué mi postítulo en lenguaje, y ahí ya porque eran dos áreas que siempre para mí fueron importantes. Para mí la primero sí fue historia, porque era como mi pasión, como vocación de profesora, pero también quería involucrarme con el tema del lenguaje, porque obviamente por el tema de la literatura para mí era súper importante. Entonces, por ¿Qué ahí... significó, claro, y qué significó para ti este descubrimiento? Porque cuando uno estudia lenguaje y comunicación, o sea, claro, es cierto, estudias castellano en el fondo, pero se te abre un abanico de posibilidades literarias también. ¿Cómo Sí. recibiste esa formación? Es una oportunidad para ir mejorando mucho, para aprender, para pulir todas esas cosas que eran súper autodidactas en el fondo, que venían solamente pulidas desde lo más básico como estudiante, y que después habían pasado a tomar una forma propia, pero sin pulir en el fondo. Y ahí, como te digo, fue también es ir encontrando el estilo, porque quería decir cosas pero no sabía cómo. Entonces, tanto por el hecho de estudiar pedagogía en lenguaje, como también involucrarme con otras personas, con otros grupos de escritores y de escritoras sobre todo, eh, me llevó a una influencia que me hicieron encontrar mi estilo literario. Em, 2017, 2018, conozco por intermedio de una escritora que se llama Ivonne Díaz, que es de Graneros, que fue parte de la agrupación Chile País de Poetas. Conocí a una escritora de Osorno que se llama Jacqueline Lagos. Y nos encontramos con un grupo de mujeres escritoras de distintos puntos, y se realizó un encuentro allá que se llama Aún queda tanto por escribir. Y en ese proceso, en ese encuentro, ocurre un hecho en otra parte del mundo que tuvo relación con lo que se conoció como la manada, el tema de la manada española, este grupo de muchachos que abusan de estas chicas. eh,
Y ahí fue mi primer poema que hablaba sobre una temática social, sobre una temática actual, sobre una temática que tenía que ver con lo que yo realmente quería decir. Y ahí en el fondo encontré mi voz, ¿ya? No solamente un estilo literario dentro de la métrica, sino que más que todo mi voz literaria sobre lo que yo quería decir, porque yo hace mucho tiempo estaba buscando y decía y planteaba de que una de las cosas que yo manifiesto también en la presentación del libro, que los artistas, ya seamos escritores, pintores, músicos, somos las voces de nuestros tiempos y tenemos que ser el reflejo de ello. Entonces, yo quería ser el reflejo del tiempo que estoy viviendo y decir las cosas a través de la poesía. Y eso fue el proceso en el fondo que me llevó a empezar a escribir una poesía más social, desde el punto de vista más femenino y feminista también. Claro. Esto ya, y este se concretó en este libro que es Hijas de Lili. Se comienza a concretar en un libro que fue una creación de este mismo grupo que te digo, que se llamó que no sea en vano, donde escribimos 11 escritoras este libro y cada una aportó con aproximadamente unos 5 poemas con una mirada desde el punto de vista de la feminidad. Y de ahí empecé a trabajar en pandemia, empecé a trabajar en mi material. Yo dije, ya, ahora tengo el tiempo, tengo muchas cosas que decir, han pasado tantas cosas en este tiempo que era necesario plasmarlas en la poesía para mí. Y aquí empieza a construirse Hijas de Lilith con vivencias observadas, vividas, desde mi punto de vista como primera hablante en el fondo. Claro. Quisiera pedirte, ¿tienes el libro contigo? Sí, Me sí, sí imagino. lo tengo. Y puedes leer 3 textos, más o menos, como para, porque claro, nosotros acá es la región de los ríos, no te conocemos, entonces estaría bueno que te presentaras con tu poesía, ¿cierto? En este programa. Estamos conversando con Valentina Ríos Sepúlveda, que en el 2024 lanzó su libro Hijas de Lilith, así que te dejo con unos 3 o 4 textos. Perfecto. Mira, una de las cosas que me gusta hacer cuando doy a conocer mi libro es presentarme precisamente con un poema que habla de mí y se llama Soy. Ya que aquí deja muy clarito la persona que soy, la escritora que soy y la mujer que soy. No engendro hijos, engendro palabras, engendro ideas. Soy más que una máquina reproductora, soy fuerza creadora, fugitiva de lo convencional, lo estructurado, reactiva a las clasificaciones. Soy la raya fuera del margen, el amor desbordante, el deseo explícito. Soy una de los tantos brazos de Gaia que crea y cría, que abraza y mece. Soy la que se sale por la tangente, la educación que no calza, el texto mal traducido, una mala interpretación. Atípica. Soy todo lo que anhelas y todo lo que niegas. Soy mi verdad y tu mentira. Soy un libro abierto lleno de acertijos indescriptibles. No hay una sola palabra para definirme, porque soy el artículo indefinido, verbo infinitivo, que expreso el inexpresivo y oculto carácter de lo que no se debe. Soy la hoja al viento, la creativa estabilidad del tiempo, el clímax de lo efímero. Soy mía y no te pertenezco. Soy lo que soy y lo que muestro. Y soy la parte oculta del iceberg que ni yo misma conozco. Irrepetible, irreemplazable, inconfundible. Vendrán cientos después de mí, pero seré siempre la estrella fugaz que se graba en la pupila eternamente. Una de las cosas que me gusta expresar o que me quise expresar dentro de este libro
y que me marcó dentro de todo este proceso fue lo que vivimos para el estallido social. Y hay un poema que se llama Abajo en la ciudad que arde, como homenaje, parafraseando el libro Arriba en la, o sea, perdón, la canción Arriba en la cordillera de Patricio Mans. Dice así: ¿qué sabes tú de pobreza si tú naciste tan lejos? Hay que conocer el hambre que moja como aguacero las espaldas cansadas de la madre y del obrero. Hay que recorrer llorando las calles buscando sustento y rodar colina abajo por oportunidades que no vinieron. La viuda pobre en su ruca, el niño huérfano hambriento, llenaron de ira su noche y rompieron en descontento. Salimos los insumisos con nuestra voz al viento. Los estudiantes enseñaron, mi madre tenía miedo. Nosotros nos levantamos con el pobre y el hambriento. Nos lloraban hasta el alma con el odio del violento. Y tú miras de lo alto cómo se quema el infierno, llorando por lo que no es tuyo y que a nadie costó tenerlo. ¿Qué sabes tú de pobreza si tú naciste tan lejos? Claro, el libro, bueno, Hijas de Lilith, hace reminiscencia, ¿cierto? Obvia a esta diosa demoníaca, ¿verdad? Que está muy ligado también al feminismo, se le liga mucho, ¿cierto? Por ser esta figura irreverente, lejos de los estándares cándidos en los que se quiso encasillar a las mujeres durante tanto tiempo. ¿Cómo escogiste el nombre? ¿Fue justamente por eso? ¿Porque Por eso. necesitabas ya? Exactamente. Primero, debo decir que primero me nombré a mí. Sentí, cuando empecé a conocer más la historia de Lilith, empecé a comprender esta justificación que se da en esta historia sobre ella, sobre la expulsión del paraíso, justificando el rol sumiso que debía tener la mujer en contra de aquella que se rebelaba a los estándares. Y por lo tanto yo dije, ya, esto es lo que yo quiero contar, yo quiero reivindicar esta figura de la mujer insumisa, de la mujer rebelde, de la mujer que habla, que trabaja, que cría, que es una fuerza motriz del planeta y que ha sido tan silenciada por tantos y tantos años y tantos siglos, la verdad, que hoy en día estamos todavía luchando por igualdad de derechos, por igualdades salariales, hay mujeres en otros puntos de nuestro planeta que están luchando por volver a recuperar sus voces. Y es importante que no nos olvidemos de ninguna de ellas. Entonces, por eso todas ellas y todas nosotras somos, para mí y para esta creación, somos hijas de Lilith. Valentina, y ahora entrando un poco a tu rol como docente, como profesora de formación media, me imagino, ¿cierto? Como que Claro. estás con niños de media. Trabajo desde quinto a cuarto medio, desde quinto básico a cuarto medio, principalmente en el área de historia. Trabajo con los chiquillos de quinto a octavo, les hago historia, geografía y ciencias sociales. Y de ahí, bueno, por otras formaciones que tengo también anteriores, hago trabajo en la asignatura de tecnología con primeros y segundos medios y el área del lenguaje, que lo trabajo con tercero medio en el electivo de argumentación. Ya, sí, lo que pasa es que me gustaría preguntar, porque tú estás muy en contacto con los estudiantes, con los adolescentes, ¿sí? Entonces me gustaría preguntarte si es que efectivamente has notado que hay un retroceso en los temas feministas o en los discursos, por lo menos, si es que se nota efectivamente en los estudiantes y cómo lo ves también, y también cómo lo abordan desde esta mirada que tú tienes del feminismo, cómo se logra frenar, en definitiva. Mira, si lo que tú planteas es cierto, hay un retroceso hoy en día. Yo creo que tiene que ver mucho con todo este tema que, bueno,
el discurso político influye mucho en todo lo que tiene que ver con la sociedad. Se ha visto desde las modas hasta la música. Todo lo que nosotros hacemos es un acto político en el fondo. Y la influencia de las corrientes más conservadoras han cambiado el discurso desde los jóvenes con la mirada feminista. Hoy en día ser feminista incluso es hasta mal visto. ¿Ya? Si converso, por ejemplo, con un grupo de estudiantes, son muy pocas las que tienen esta inquietud de buscar igualdad de derechos, se conforman mucho con el status quo, las cosas son así, la sociedad es de este modo, están muy cómodas porque no quieren en el fondo eh, rebelarse a la norma, ¿ya? Manifestar para Qué ella. curioso eso, porque claro, como venimos del estallido, se pudiese pensar que es todo lo contrario. Mm. Entonces, ¿qué habrá pasado ahí en las generaciones que se retrajeron? Nosotros otra vez estuvimos haciendo un análisis, no recuerdo con qué colega, pero yo creo que tiene que ver mucho con las crianzas, de que esta generación que viene está criada por, no los padres, que somos nosotros, esta generación, sino que está criada por los abuelos, y los abuelos tienden a ser más conservadores. Entonces, esa influencia también es súper importante. Si bien es cierto, hay muchos que son de una mirada mucho más liberal, pero también hoy en día la sociedad se ha vuelto atrás. Bueno, hay teorías históricas que también nos dicen que la historia es cíclica. Y cuando se vive una época que es de liberalismo y que a veces se sale de los márgenes, como lo que pasó con el estallido social, vuelve a haber una tendencia al conservadurismo después de estos procesos históricos. Entonces, yo creo que también todo esto tiene que ver entre crianzas y procesos históricos que nos llevan a tener una sociedad que nuevamente se está volcando a una sociedad más conservadora, más de la heteronormalidad, y que desde el punto de vista también desde el patriarcado, más que de una sociedad más equitativa. Hoy día precisamente con mis estudiantes teníamos la clase de filosofía y me preguntaban, por ejemplo, si yo estaba a favor del aborto. ¿Ya? Y de todas las chicas, así como que algunas se atrevían a decir sí, yo sí, las otras era como que te hacían el gesto así como, ya, pero no voy a hablar al respecto. Y los chicos tenían sus opiniones muy machistas al respecto, muy diferente a lo que yo hubiera esperado de gente joven, más joven que nosotros, que esperamos, no sé, uno esperaría que tuvieran una visión más amplia de la vida, pero no. No, era el comentario de una persona muy mayor en la voz de un niño de 16 años, decir, pero que se tienen que cuidar, que tienen que pensar las cosas antes de hacerlas, y es como, ya, ok, a ver, las Oye, cosas no son tan así. qué interesante, porque uno pudiese pensar que efectivamente lo que tú estás diciendo tendrían que tener una amplitud, ¿cierto? En los Ujú, discursos, no solamente en la mente, sino que en lo que están elaborando ellos, exacto. como pensamiento crítico. Y lo otro que es interesante es que esto que tú estás planteando se ha planteado en una serie no sé, de podcast, de conversaciones entre gente en YouTube o de influencers. Entonces, eh, a pesar de que, claro, vives en Puerto Montt y haces clases en Puerto Montt, yo lo he visto también acá en la universidad en Valdivia y es una cosa bien como expandida, extendida Sí, este es fenómeno. transversal. Es súper transversal, entonces me llama mucho la atención de que no es una cosa como de las urbes solamente, independiente de que ahora estemos súper conectados con la tecnología. Yo creo que no sé cuánto influirá eso realmente. No, yo creo que igual influye mucho porque todo se conoce, todo lo que está ocurriendo en el mundo en el fondo es comunicado por las redes sociales, los chicos acceden a toda esa información, entonces, información y Sin guía, desinformación claro, también, claro. entonces
todo eso lleva a que ellos se formen una opinión que está muy diferente a lo que uno pensaría que podrían tener gente mucho más joven, que a lo mejor esperarías que sean un poco más liberales, con la mente más amplia, eh, más equitativos en su forma de pensar, porque al final de cuentas, y eso es lo que nosotros siempre hemos planteado y hablábamos la otra vez en otra entrevista, eh, esto del feminismo y de las corrientes que buscan igualdad de derechos, no es que queramos imponernos sobre los demás, si lo único que buscamos es ser mirados como iguales. Mm, Y lamentablemente no es así. Ahora, sí, se abren los espacios cuando hay una mujer al mando. Y eso sí es claro, importante, se porque, por nota. ejemplo, nosotros la visión, por ejemplo, que tenemos en mi colegio el año pasado, donde teníamos un director, donde teníamos las jefaturas en manos de varones, a este año que la tenemos en manos de mujeres, fue muy diferente, porque este año sí conmemoramos el Día de la Mujer, por ejemplo. Y se hizo un acto y se pudo trabajar con las estudiantes y las chicas que querían ser parte del tema lo hicieron y se mostraron y dijeron lo que tenían que decir. Entonces, y tuvieron ese espacio, ese escenario para conmemorar esta fecha y las jefas nos dejaron bien en claro, esto no es una celebración, dijeron. Ya, no estamos celebrando, no es una cuestión para que nos andemos felicitando entre nosotras. No, estábamos claros y le dijimos nosotros que es una fecha conmemorativa, que es un acto histórico, y que así lo tenemos que ver. Y ahí fue como, ah, ya, entonces estamos en la misma sintonía. Y fue maravilloso en el fondo que nos dieran ese espacio que no teníamos y que pudiéramos trabajar con las estudiantes armando algo muy rápido que fue porque estábamos entrando a clases y tuvimos que armar el Claro, acto y todo, pero fue significativo. Así es que ya el sí. simple hecho de tener ese- esa visión desde la que Ay, tenemos algunos problemitas de conexión, ahí volvimos. Se me quedó la ahí sí, colita ahí sí. enredada. La colita de lo último que dijiste se me quedó ahí enredada, no alcancé a escucharlo bien, pero Ah, ya. entiendo, Bueno, de que lo entiendo que estamos diciendo. y quedó muy claro el mensaje, ¿cierto? De que cuando hay mujeres en estas tomas de decisiones, de poder, se abren los espacios, es muy significativo además. Y preguntarte, sigo con tu rol como de docente, porque me parece muy importante, ¿cierto? Que, claro, vienes del ámbito de la historia, de las letras, entonces hay interés hoy en día en los estudiantes por la poesía, por la literatura. Sí, sí, sí hay interés. Hay interés por escuchar, hay interés por crear y se nota mucho porque, por ejemplo, el día de que yo hice mi lanzamiento, tuve la presencia de varios estudiantes ahí, de estudiantes a los que le estoy haciendo clases y ex estudiantes también presentes. Uno, yo sé que también es por el cariño, pero también es por el interés, porque un chiquillo que no quiere no va a ir a escuchar poesía una hora en un lanzamiento. Entonces, en ese caso sí había el interés. Y estos últimos tiempos igual hemos conversado con algunas chicas y chicos que demuestran lo que escriben, que quieren la opinión. Entonces todavía hay potencial y es un arte que no muere. ¿Ya? A pesar de lo que se pueda pensar de que la poesía es algo muy antiguo, si nosotros la refrescamos con un idioma más cercano, es un arte que no va a morir nunca. Y por eso que es importante también que la poesía, más allá de lo romántico, que también es importante que existan estos poetas románticos y todo, pero más allá de lo romántico también el poeta tiene que tener esta función social como de ser el reflejo de sus tiempos. No, claro, sí. De hecho, en literatura en Chile, la literatura es la que ha contado la historia de Chile. Exacto, exacto. Así que, porque ya sabemos que los historiadores tienen ahí sus sesgos, pero la literatura la ha contado fidedignamente. Estamos conversando con Valentina Ríos Sepúlveda y vamos a ir a una pequeñísima, no pequeñísima, no digo pequeñísima, vamos a ir a una pausa musical. No sé qué canción quieres programar, Valentina. Mira, hay una canción que va muy bien con la temática tanto de mi libro como de lo que estamos hablando, que es de una autora nacional que se llama Denise Mallebrán.
y la canción se llama Vals. Ya, perfecto. Nos vamos con eso entonces y regresamos a conversar con Valentina Ríos Sepúlveda y su libro Hijas de Lili. Obedece, Emilia, calla, finge lo que omite, siempre cuenta. ¿Dónde vas, Estela, con esa pollera? Eso no es de niñas, del matel de esencia. Cada piedra sobre ellas levanta una catedral. Da cobijo tras doncellas que desfilan desde atrás. Otras abren puertas, desataron las cuerdas. Este no era mi lugar, solo podía mi papá romper corazones con nuevos amores en mi una vulgaridad. ¿Cuántos hombres, tantos nombres me trajeron ellos hasta acá? No ha valido el recorrido, mucho menos mi capacidad, no. No comas deprisa, Elisa, mira qué poca fineza esa. Obedece, Emilia, calla, finge, no interesa lo que piensas. ¿Dónde vas, Estela, con esa pollera? Discúlpate, Montserrat, por tu insolencia. Convence si eres capaz, sola Javiera. Gabriela está muerta, juzga su inocencia. Cada piedra sobre ellas levantó una catedral. Da cobijo tras doncellas que desfilan desde atrás. Otras abren puertas, desataron las cuerdas. Unas quietas para reinas, prácticas desde atrás. Alguien quiera darnos muerte y convencernos a Cada piedra sobre ellas levantó una catedral. Da cobijo tras doncellas que desfilan desde atrás. Otras abren puertas, desataron las cuerdas. Continuamos en este trepidante después de esa pausa musical. Seguimos conversando con Valentina Ríos Sepúlveda, que nos acompaña telemáticamente. Este es el primer programa telemático de esta temporada, porque ella está en Puerto Montt. Hemos abierto las fronteras este año 2025. Y bueno, ya hemos hablado un poco del libro, ¿cierto, Valentina? De cómo se empezó a gestar. Pero ahora me gustaría preguntarte y que conversáramos sobre tus referentes. ¿Cuáles fueron tus referentes? ¿Cuáles fueron tus lecturas? Porque uno siempre tiene lecturas el minuto en que está escribiendo. ¿Cómo te alimentaste literariamente en este tiempo? Bueno, ha sido progresivo. La verdad es que yo comencé todo con la lectura de Becker, ¿ya? Cuando empecé con el tema de la escritura más romántica, me encantaba Gustavo Adolfo Becker, pero siempre mi compañera de lectura ha sido Gabriela Mistral. ¿Ya? Así como ves que mi maestra literaria es Gabriela, no porque sea popular ni por nada, pero a propósito de su 80 años del Nobel. Exacto. Sí, no porque hoy en día esté más en boga, pero sí, siempre ha sido como la compañera literaria, la maestra, aquella que para mí ha sido inspiración y modelo, ¿ya? Porque también fue una mujer transgresora, porque más allá de la figura que siempre nos quisieron mostrar de la maestra Dulce de las Rondas, ella era mucho más que eso y, bueno, maestra, escritora, es como, no puedo decir más que mi modelo, pero también hay escritoras que a lo mejor no son tan conocidas y que son chilenas que han sido para mí influencia importante.
como te contaba, Ivonne Díaz de Granero, Paula Daza de Rancagua, eh, Pía, ay, se me fue el nombre de la tía, pero también ella es de San Francisco Amostazal. Son mujeres que tienen unas letras súper potentes, muy inspiradoras y que en su momento, al momento de empezar con este trabajo literario que es Hijas de Lilith, también para mí fueron inspiración. A Pía Vera de San Francisco Amostazal. Son tres escritoras que son muy, muy potentes, tienen unas letras que son realmente una inspiración, un trabajo hermoso. Ellas llegan a, a cada fibra cuando uno las lee y que cuando las conocí su trabajo, para mí fue como el clic que me hizo para encontrar esta voz literaria que eh, hay tanta escritora y escritora en nuestro país que me encantaría que llegara a las aulas con más potencia porque realmente si no nos conocemos entre nosotros a veces y en los eventos que podemos hacer y los lanzamientos a los que podemos invitar, no tienen la suficiente difusión, siendo que hay tanto potencial. Claro, justamente el año pasado lo conversamos harto con Elvira Hernández, que ganó el premio nacional, segunda mujer en ganar el nacional. Entonces, era muy trascendente porque comentábamos, ¿cierto?, que qué importante es que llegue a las aulas su poesía y qué importante es que pueda estar en los textos escolares. Así, o sea, es eso. Es como un gesto, sueño. claro, pero su poesía que además es tan reflexiva de los momentos históricos de este país, ¿cierto? Y que es una poesía tan denunciativa también. Entonces pensábamos que qué premio mejor entregado a Elvira Hernández. Y así, imagínate, hay muchas otras que pudieron haber pasado por los textos escolares y que se quedaron en antología. Hay otra escritora que que también es muy antigua, pero que no es tan conocida y también es muy potente, que es Teresa Wilmont. Ella ojalá fuera mucho más conocida y más reconocida pues sobre todo por las personas jóvenes, porque yo creo que se encantarían mucho con lo que escribe y con su historia, que también es muy potente. Sí, su historia. Sí, yo tengo el librito de alquimia y así tantas. Son muchas las mujeres escritoras en Chile y que siempre han estado como muy a la sombra, ¿cierto?, de estos grandes nombres que siempre son hombres. Valentina, sigamos conversando sobre tu libro. Quiero saber la manufactura, cómo lo iniciaste, cómo lo terminaste, cómo fuiste construyendo estos textos, cuánto tiempo demoraste, en fin. Bueno, la escritura en sí fue un proceso, como te digo, que comenzó en pandemia y terminó el año 2023, ya como tal. Se fue construyendo poco a poco, rescatando algunos textos antiguos también, arreglándolos, puliéndolos un poco más, desechando algunas cosas, agregando otras. Eh, Fue un proceso de ensayo y error también, de leer y releer y decir esto me gusta, esto no me gusta, encantarme de nuevo con lo que yo había escrito, volver atrás. También hubo un viaje entre medio que hice el segundo año de pandemia, cuando ya podíamos salir un poco más. Me fui sola a Hornopirén y me encerré a escribir. Salí a dar una vuelta, a conocer el entorno y seguía escribiendo, y ahí fue como un momento de mucha catarsis de hacer varios textos bastante muy propios, ¿ya? Y, y ahí, como te digo yo, el año 2023 ya se escribió el último texto. Yo dije, ya, estos son suficientes, estos son todos los que quiero agregar, y empecé con el proceso también de revisión de todo el tema ortográfico, gramatical,
desde mi punto de vista y también con el apoyo de una amiga y colega de lenguaje que lo revisó, la profesora Diana Yancapani. Ella hizo toda la revisión también del libro antes de que llegara a cualquier otra mano. ¿Ya? Y ahí pasó por la editorial, pero todo esto muy autogestionado también. ¿Ya? Sí, justamente eso Todo iba a esto es autogestión. preguntarte, porque ¿cuánto fue el Claro. tiraje que hiciste? 80 80. libros, sí, en su inicio. Como te digo, esto es todo autogestión, todo es un proceso muy familiar también. Mm, ¿Ya? Sí, porque, por ejemplo, ya, la escritura obviamente es mía, la revisión fue de mi amiga Diana, que como te digo, es profesora. De ahí el prólogo es de una amiga escritora, también ella es de Santiago. eh, y la portada es de una persona, de una artista emergente muy jovencita, que el año pasado, cuando lo hizo, tenía 18 años, es mi sobrina. A ella le pasé el borrador del libro y se inspiró en la portada, en la ilustración de la portada. Y después el armado de todo esto, la diagramación de la portada, la hizo mi esposo, que es ilustrador. Entonces todo es como muy familiar, muy entre nosotros, muy de las amigas, la familia. Es una construcción hecha con mucho amor, la verdad. Por eso el libro, yo creo que las personas que han tenido la oportunidad de leerlos eh, han tenido una impresión muy bonita. La verdad es que he recibido muy bonitos comentarios porque yo creo que el amor que está puesto en este libro, no solamente en las letras, sino que en la lectura total, claro. se Se nota que refleja es y muy llega, íntimo, sí. es muy íntimo. Y el día del lanzamiento también eso se vio reflejado en las personas que estuvieron presentes. Mm. Personas que eran parte del proceso que han sido parte del proceso de mi vida, desde que llegué a esta ciudad en adelante y que fueron acompañándome en distintas etapas. Entonces fue algo de mucho vínculo, mucho amor, muchos afectos, mucha contención. Y eso es lo que se entrega en el fondo en el libro también. Quisiera pedirte que nos leas unos 3 textos más porque acá en Valdivia no lo encontramos, el libro. No, todavía no llega por allá. Mira, mi idea es encontrar algún espacio en Valdivia también donde podamos hacer la presentación allá. Me encantaría ir, una ciudad que me encanta, donde, bueno, tenemos una familia por parte de mi esposo, entonces también hay un vínculo bonito con la ciudad, aparte, tan hermosa. Nosotros somos unos enamorados de Valdivia, así que nos encanta la ciudad y en algún momento tengo la intención de ir y encontrar un espacio donde poder presentar el libro y que llegue a más manos y que llegue a Claro. alguna biblioteca, porque a mí, por ejemplo, las presentaciones que he hecho han sido en bibliotecas principalmente, y ya sea acá en la Biblioteca Regional de Puerto Montt, en la Biblioteca Pública de Osorno, y siempre voy dejando los ejemplares para que el libro sea conocido, porque si bien es cierto, todo escritor quiere vender sus libros, pero yo quiero que también que llegue y que lo conozcan. Entonces, a bibliotecas donde puedan lo dejo, o café literario, por ejemplo, donde igual hicimos una presentación, también dejé unos ejemplares para que estén disponibles para el público. Entonces, bueno, ahora la única forma de adquirir el libro por ahora es a través de mis redes sociales y ahí hemos hecho los contactos. Ya, al final vamos a dejar ahí Sí, pues, sí. un espacio para, para decir las redes sociales y que te puedan contactar, perdón. Vamos con los textos, no sé Sí, qué nos quieres ok. leer. Bueno, para que conozcan también un poquito de este personaje que inspira el libro, está el primer poema del libro que se llama Hijas de Lilith. Dice, antes que Eva mordiera la manzana, estaba yo, resistiéndome a ser domada, dominada, silenciada y montada, resistiéndome a un Dios que no me cría, ni me cree, que no entiende la complejidad
de las curvas de mi mente, que no ahonda en los rincones de mi alma, que no valora la profundidad de mis sentimientos, que pretende habitar como un simbionte en mi espiritualidad y que pretende controlar, cual piloto, el uso de mi razón. Antes que Eva estaba yo, antes que la culpa del pecado cayera sobre su feminidad, yo, expulsada por ser quien soy. Hoy, en este mundo en el que habitan las hijas de Eva arrastrando la culpa de la sangre, mis hijas se levantan, gritan por sus pares, piden justicia y equidad. Se niegan a ser domadas, dominadas, silenciadas y montadas. Se forjan su propio becerro y danzan alrededor. Son mis hijas, las hijas de Lili. Otro poema que habla de la historia de nuestro país tiene que ver con los detenidos desaparecidos en dictadura y se llama Te buscaré hasta encontrarte. Ya no recuerdo el día que marcaba septiembre en el calendario, solo recuerdo que era de noche. Después de ese instante, siempre fue de noche. La luz del día ya no brilló para mí, ni lo hará más. Desde el momento en que el estruendo llenó nuestro humilde hogar, el odio nos arrojó al suelo a punta de fusil, vociferando insultos que ni ellos entendían. Desde aquel día todo ha sido una noche de gris invierno. Cuando mi vista se alzó del suelo y aclaré el llanto de mis ojos, te vi ser absorbido por la oscuridad. Tus ojos irradiaban temor, mientras eras arrastrado hacia la boca del lobo, como en una pesadilla. Pero no dormía. Tu grito me concretó a la realidad. ¿Cuál es mi crimen? Repetías mientras un fusil quebraba tus costillas y tu voz. Luego todo fue silencio. Día a día recorrí las calles arrastrando a nuestros hijos y nuestros dolores. No sabes cuántas puertas he tocado repitiendo tu nombre. Noche a noche me he dormido derrotada porque no he vuelto a oír tu voz. Han pasado más de 40 años y yo he envejecido 200, pero por el amor que te juré un día, te buscaré hasta encontrarte. Sí, a mí me pasó, Valentina, que claro, cuando vi que es bien engañoso, es engañoso el título y es engañoso la portada, porque uno podría pensar que se trata de literatura erótica o poesía erótica y no se escapa mucho de ese encasillamiento. Y es una, como te decía, es una poesía muy íntima que tiene que ver efectivamente con este proceso de ser mujer en un país como este, además. Exactamente. Sí, bueno, el reflejo de la portada es Lilith conduciendo a sus hijas en el fondo en este camino y como y la idea también es reflejar que con todas las cosas, con todas nuestras historias, con todos nuestros procesos que tenemos, tanto como personas como mujeres chilenas y país, también somos femeninas, somos eróticas, gozamos de nuestra sexualidad tanto como lo hacen y como lo puede hacer cualquier hombre. Hay otro poema que precisamente toca ese tema que se llama erótica y dice así: soy la piel que se eriza al roce del susurro, soy pequeños capilares que vibran al tacto de la yema de unos dedos. Soy la cálida caricia deslizada en el dibujo de una silueta en la oscuridad. Soy un corazón acelerado al ritmo de la pasión. Soy unas mejillas enrojecidas al calor del momento. Soy esa ropa que descansa en un suelo, esa cama desordenada en algún lugar. Una noche cualquiera no dormida. La fantasía cumplida, el pecado callado, el silencio del amanecer roto en un gemido. Soy el cansancio alegre, la obscena fragilidad del deseo, la exudación perfumada, la humedad cálida, la perfecta armonía del que se detiene cuando dos cuerpos se obsequian
a la luz del silencio. Antes de cerrar, Valentina, ahora sí, cuéntanos, ¿cómo encontramos el libro? Ya, te cuento. El libro lo encontramos a través de mis redes sociales, principalmente en Instagram, que estoy como _profe.vale_. ¿Ya? Ahí me pueden contactar a través de mensaje o también está el enlace a mi WhatsApp para poder adquirir el libro. O también puede ser a mi WhatsApp también, que ahí se puede enviar a cualquier punto del país a donde ustedes quieran, lo podemos estar enviando. El número es, lo digo al tiro porque no me lo sé bien. Pero tu Instagram tiene para Sí, tiene el linkear. enlace. Ya. Sí, tiene el Entonces vamos a enlace. poner aquí abajito, va a estar Perfecto. apareciendo en minutitos el link a tu Instagram para que puedan comunicarse contigo a través de un DM, Sí. claro, y se puedan adquirir tu libro. No me queda nada más que agradecerte. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por el librito también que me llegó. Sí. Gracias a ti por el Eh, espacio igual. Muchas gracias. El sí, tiempo y el espacio es importante. así que yo creo que se van a empezar a abrir más puertas, más al norte para ti, Sí, eso espero. en esta región de los ríos. Y ¿cómo está el clima por allá? ¿Hace frío en Puerto Montt? Mucho frío, ha estado lloviendo, sale el sol, pero con frío, así que ya acá ya llegó el invierno. Ay, maravilloso. Está bien. A mí me encanta. Yo soy invernista, así que todo muy bien. Sin nada más que agregar y agradecerte, Valentina, por este tiempo, ¿cierto? En el programa Trepidante, por haber aceptado, insisto, la invitación. No me queda más que despedirnos y nosotros nos encontramos el próximo viernes a la misma hora por Radio Universidad Austral de Chile y por sus canales de streaming. Nos vemos. Chao, chao. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. En Trepidante. Volveremos a escribir plegarias para musitar, antes de escribir aquellos poemas que creeremos no haber escrito nunca. En Radio Universidad Austral de Chile, en el 90.1 FM de Valdivia y en el canal 52 de Telefónica del Sur. Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2025, en el marco del Plan Nacional de la Lectura.